Buenos días compañeros y compañeras, profesora Lilia Herrera. El día de hoy mi persona Judith Morán y mi compañera Ivette Rodríguez tenemos el gusto de explicarle un poco más sobre los temas de el derecho de liberar y el beneficio de inventarios. Comenzando con daremos los antecedentes. El origen de la institución se remonta al derecho romano, siendo una consecuencia de carácter religioso que tenía la herencia en aquel entonces. El heredero debía continuar la persona del causante no solamente por motivos económicos, sino por la continuación de los dioses, como le hacían llamar en ese entonces, o divinidades de la familia, operándose en consecuencia la función de patrimonios y respondiendo el heredero ultra vires hereditatis más allá de la fuerza de la herencia, es decir, más allá de la sucesión, con sus bienes propios por las deudas contraídas por el causante. Esto dio lugar a situaciones por más irritantes e injustas, tanto respecto de los herederos que habían de responder con sus propios bienes por las deudas contraídas por el causante, como también respecto de los acreedores del heredero, en la medida en que el patrimonio de su deudor hubiera disminuido por el hecho de una sucesión. Finalmente, y ante tal situación, Justiniano concedió a los herederos el derecho de aceptar la herencia y se les difería con beneficio de inventario, impidiendo con ellos la confusión de patrimonios y la responsabilidad ultra vires hereditatis. El beneficio de inventario y el derecho a deliberar se regula conjuntamente en el Código Civil, puesto que al requerir el derecho de deliberar un inventario en el que se basare para conocer el estado de la herencia o las circunstancias de la relación o incluso del causante, resulta aplicable las normas relacionadas a tal finalidad. El derecho a deliberar. Al fallecimiento de una persona, los llamados a heredar tienen opciones como aceptar la herencia, repudiar la herencia, derecho a deliberar y aceptar la herencia a beneficio de inventario. El aceptar la herencia supone una manifestación expresa o tácita de su voluntad de aceptar. El repudiar la herencia es una declaración expresa y formal por la que se rechaza la herencia. El derecho a deliberar, en este supuesto, el llamado a heredar, manifiesta ante notario su reserva a deliberar si acepta o no la herencia y requiere la formación del inventario. Al aceptar la herencia a beneficio de inventario, con la aceptación del heredero no se vendrá obligado a atender las deudas que superen el activo de la herencia. Ahora que sabemos esto, nos preguntamos entonces qué es el derecho a deliberar. Pues bien, el derecho a deliberar es la facultad que recoge la posibilidad del heredero de conocer el caudal hereditario antes de aceptar o repudiar la herencia en cuestión. Esta permite precisar a herederos que quieran admitir la herencia examinando si le es útil o dañosa. El llamado a una herencia que se reserva el derecho a deliberar conserva todas las posibilidades, puesto que ya conocía la composición del activo y del pasivo. Derecho a deliberar dentro de nuestra legislación nacional. Nuestro Código Civil alude a este derecho en el epígrafe del capítulo 2 de beneficio de inventario y derecho de deliberar del título 4 del libro 3, pero en ninguno de sus artículos trata de él. Al estudiar el tema dentro de nuestro Código Civil nos encontramos con que el beneficio de inventario y el derecho de deliberar, si bien están regulados conjuntamente y requieren de la formación de un inventario con las mismas formalidades legales, son figuras jurídicas diferentes. Para nosotros, en nuestro medio ha sido eliminado el derecho a deliberar. Sin embargo, los juristas Alfonso Correa García y Manuel Cano Llopis sostienen que tienen un equivalente en el artículo 888 y 889. El artículo 888 nos dice: hasta pasado 9 días después de la muerte de aquel cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que el heredero acepte o repudie. Por otro lado, el artículo 889
nos dice que instando en juicio un tercero interesado para que el heredero acepte o repudie, deberá el juez señalar a éste un término de 30 días para que haga su declaración apercibible de que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Ambos artículos se refieren exclusivamente al término de aceptación. Dentro de nuestro Código Civil no existe como tal una definición exacta de lo que es el derecho de deliberar en sí, para lo que usaremos una definición dada por Pig Peña, quien nos la resume en aquella facultad que compete el derecho de examinar formalmente y dentro de cierto plazo la herencia que le es deferida, con el fin de aceptarla o repudiarla. Por lo tanto, consiste en conceder un tiempo de reflexión al llamado una vez que es conocedor del estado de la herencia, tras haber formado inventario, para que pueda decidir si la acepta o la repudia. Es una figura con menor relevancia en el derecho civil común, puesto que se suele optar en mayor medida por el beneficio de inventario. ¿Qué es el beneficio de inventario? La aceptación a beneficio de inventario es la facultad que la ley le concede al heredero para limitar sus responsabilidades de las deudas y cargas hereditarias hasta donde alcance el patrimonio del causante. Al ser considerado el heredero como un sucesor en las deudas del causante, quedarían vinculados frente a los acreedores de producir la aceptación pura y simple de la herencia. La ley concede este poder especial de limitación de responsabilidad al heredero que haya sucedido en las deudas del causante, haciendo uso de beneficio de inventario. Por tanto, sus bienes propios quedarían fuera de dicho ámbito de responsabilidad, de tal modo que los acreedores hereditarios no podrían agredirles ni tampoco ir contra ellos. Es decir, los bienes que conforman el patrimonio propio del aceptante quedarían inmunes al seguimiento de los acreedores. Sus principales características son: número 1, constituye, a diferencia del heredero, del derecho de deliberar, un verdadero aceptación de la herencia. Esta aceptación hace desaparecer la situación de la herencia yacente por haber producido la adquisición de la misma y convertir al aceptante a beneficio de inventario en un heredero, como el que acepta pura y simple, con la única situación del beneficio de la limitación de su responsabilidad al activo económico de la herencia. Esta aceptación no está sujeta a condición suspensiva, como sería: yo seré heredero si el activo supera al activo, ni a condición resolutoria, que sería: seré heredero en tanto haya bienes hasta que se agoten en el pago de la deuda. Tampoco está suspenditada a plazo alguno, ni siquiera a un modo, o sea, acepto para liquidar el patrimonio hereditario o para emplear los bienes en extinguir las deudas. Número 2. Es un heredero potestativo del heredero, salvo el caso del artículo 886. La ley faculta a todo heredero para aceptar a beneficio del inventario o pura y simple, y el tramitente no puede privar al heredero de este derecho. Según el artículo 896, se puede decir que el testamento no podrá prohibir a ningún heredero el aceptar un beneficio de inventario, por lo que las cláusulas testamentarias que la contengan carecen de valor legal y se tendrán por no puestas, y no lleva también el artículo 898. Todo heredero conlleva la facultad de aceptar con beneficio de inventario mientras no haya hecho acto de heredero, según el artículo 898. Sin embargo, por exención, la aceptación de la herencia es forzosamente a beneficio de inventario. Esto ocurre en 3 casos. La herencia deja menores o incapacitados, según el artículo 878. La herencia deja a los pobres de conformidad con el artículo 878. Herencia que corresponda a la nación, a los municipios, y el que genera
a las personas jurídicas de carácter político o público. Aceptarán precisamente con el beneficio de inventar. Esto está dispuesto en el artículo 897. Número 3. Determina la separación de los patrimonios del causante y del heredero, evitándose así confusión del patrimonio que opera en la aceptación pura y simple. Número 4. Limita la responsabilidad del pasivo hereditario a los bienes que integran el patrimonio del difunto. El heredero es consecuencia no responde con sus propios bienes de las deudas hereditarias. Número 5. Puede hacerse en forma expresa o tácita. En nuestra legislación, como hemos aclarado, no hay duda de que esto es posible por la forma en que se encuentra redactada en el artículo 883, párrafo 2, que indica que cuando no se puede expresar la forma en que se aceptan la herencia, se entenderá que es a beneficio de inventario. Se tiene necesariamente que llegar a la conclusión de que la aceptación tácita se entenderá efectuada a beneficio de inventario, por lo que la aceptación pura y simple a beneficio de lo que ocurre en otras legislaciones siempre deberá ser expresa, puesto que requiere una indubitable manifestación de voluntad del heredero de responder al pasivo de la herencia con sus propios patrimonios. Bien. Los efectos de la aceptación a beneficio de inventario. Los efectos de la aceptación a beneficio de inventario. La adquisición de la herencia con beneficio de inventario tiene efectos comunes a la adquisición pura y simple, y efectos particulares y característicos suyos. A. El efecto común es la adquisición definitiva de la cualidad del heredero y como tal adquiere los bienes de herencia, asumiendo la responsabilidad en cuanto a los débitos, si bien en forma limitada. B. Los efectos característicos del beneficio inventario son concernientes a su responsabilidad en cuanto a los débitos de la herencia. A estos efectos se refiere el artículo 894, que expresa lo siguiente. El beneficio inventario produce en favor del heredero a los efectos siguientes. Número 1. El heredero no queda obligado a pagar la deuda y demás cargas de la herencia, sino hasta donde alcance el bien de la misma. Como ya hemos mencionado. Número 2. Conserva contra el caudal hereditario todos los derechos y acciones que tuviera contra el difunto. Número 3. No se confunde para ningún efecto en daño del heredero sus bienes particulares con los que pertenezca a la herencia. El primer ordinal corresponde tanto a las deudas contraídas por el fallecido como a las cargas hereditarias, o sea, gasto de división, de legados, de liquidación de la herencia, etc. Lo que se justifica en el sentido que no de una comprender que los gastos de la herencia podrían resultar gravosos al heredero. El segundo ordinal se refiere a que el sucesor conserva íntegramente sus derechos y acciones contra el caudal hereditario. Este ordinal ha sido criticado o omitido específica por los créditos del difunto contra el heredero. También se conserva en beneficio de los acreedores de la herencia de los legatarios. Las doctrinas consideran que, aunque el código no lo dice, la definición continuación de la relación jurídica se produce tanto en favor como en contra del heredero, de conformidad a la aplicación extensiva del artículo. ¿Quiénes concurren? Los llamados a concurrir al acto de conformación del inventario son: número 1, el albacea. Número 2, el curador de la herencia yacente. Número 3, los herederos presuntuosos. Número 4, los testamentarios u avistentos. Número 5, los cónyuges sobrevivientes. Número 6, los legatarios. Número 7, los socios de comercios o cualquier otra especie de sociedad. Y por último, todo acreedor hereditario que
presente título de crédito. Todas estas personas, a sus representantes legales o mandatarios, tendrán derecho a reclamar contra el inventario en lo que les parece inexacto. Los acreedores en el proceso de sucesión tienen derecho a concurrir a la formación de la inventarios y avalúos de los bienes de sucesión cuando presenten títulos de sus créditos o cuando los herederos tengan noticia de este, no lo objeten. Esto sin perjuicio de que puedan presentar su crédito desde que dicte el auto de declaratoria de heredero. La intervención se hará por incidente con audiencia en los herederos. La formación de inventario. Para recoger al beneficio de inventario debe aceptarse la herencia y, por tanto, una vez aceptada no se puede renunciar a ella. Tanto para la aceptación del beneficio de inventario como la ejerce el derecho a deliberar, se debe pedir la formación de inventario. El beneficio de inventario es un derecho del heredero que está sujeto a plazo de 30 días para comunicar al notario de su declaración percibida, o de lo contrario se entenderá por aceptada la herencia. Una vez que se dé la situación, acreedores y legatarios, etc., se iniciará la formación de un inventario fiel y exacto de todos los bienes, derechos y obligaciones de la herencia, incluyendo su valoración económica. En este activo de la sucesión se incluirá los bienes y derechos que bajo juramento denuncie su tenedor, cualquiera de los herederos, los acreedores hereditarios o testamentarios, el albacea o el director de ingresos. En el pasivo solo se incluirán las deudas a favor de terceros o a cargo de sucesión que conteste en título que presten mérito ejecutivo, siempre que en el acto no se alegue una excepción a la que no tenía dicha calidad, no fueren objetados en la diligencia. Después de la diligencia de inventarios no se admitirá más acreedores, quienes podrán hacer valer sus derechos mediante proceso sumatorio. Reglas de formación de inventario. Número 1. Se inventarian bienes muebles que se hallen en poder de los herederos o personas que lo tengan a nombre del causante, e inmuebles que estén inscritos a nombre del mismo. Número 2. Se inventariarán como derecho personal lo puramente posesorio que el causante tenía sobre tierras o predios, con el fin de que dichos herederos pasen a los herederos y puedan ser ejercidos por estos. Es necesario prueben la existencia de estos posesorios. Número 3. Si el causante hubiera sido miembro de una sociedad, se inventariará el derecho que en ella corresponde a la sucesión. Número 4. El inventario de bienes inmuebles judicial o extrajudicial se practicará teniendo como base el certificado de registro público, en el cual se hará constar a. Los bienes inscritos a nombre del causante con expresión de los datos de identificación del registro público, así como los linderos y medidas de cada finca. Y b. De los inmuebles mencionados son todos los que tengan inscrito el causante. Gracias. Prácticas de inventario judicial y extrajudicial. La práctica del inventario judicial en bienes muebles, estas se llevan a cabo durante una fecha anterior asignada por el juez, en donde es acompañado por su secretario, los peritos y los demás interesados, quienes se trasladen al lugar donde se hallan los bienes. Una vez ahí, el tenedor o poseedor de ellas manifiesta todos los bienes que tenga en su poder o que corresponde a la herencia, y se hará una lista de ellos que deberán ser firmada por todos los concurrentes. Para la formación del inventario judicial de bienes muebles situados en lugares distintos de aquel en el que se radica la sucesión, el juez podrá comisionar a los de dichos lugares. El inventario extrajudicial se practica por peritos ante dos testigos actuarios,
nombrados por el heredero presente o sus representantes o el juez en caso de desacuerdo. De no concluirse los inventarios en una sola sesión, se realizarán por separado las diligencias de cada una de las sesiones, expresándose aquellas personas que hayan concurrido como interesados, las cuales firmarán con el juez y el secretario. Concluida la etapa de prácticas de inventario, se procederá al avalúo de los bienes de la manera siguiente. Los bienes que consisten en dinero o en valores representativos en créditos hipotecarios o documentos de obligación y otras acreencias garantizadas, en concepto de herederos se les asignará el valor nominal que tengan. Los bienes muebles que no pudieran ser estimados serán evaluados por 2 peritos por disposición del juez y uno será nombrado por los herederos. Si los bienes inmuebles figuran en el catastro, el juez señalará el valor que tengan asignados en él, salvo que los herederos o representantes del fisco impugnen ese valor. El avalúo del catastro será aprobado mediante el certificado expedito por el jefe de la oficina respectiva, el cual deberán presentar los herederos, junto con escritos en que manifieste su conformidad con dicho avalúo. La estimación de los peritos, cuando la hubiere, podrá consignarse a continuación del mismo inventario o en el pliego separado. Terminada la diligencia, se dará traslado a los interesados por el término común de 3 días, donde podrán objetarlo. Esta objeción tendrá por objeto solicitar su adición o modificación para que se excluyan nuevas partidas o excluyan las que consideren indebidamente incluidas. Durante este término, los acreedores de la sucesión que hubieran concurrido al inventario podrán objetar a fin de que se incluya a su favor las deudas ilegalmente desestimadas en el acto de diligencias. Las objeciones al inventario o al avalúo se tramitarán y decidirán en cuaderno aparte que se agregará al expediente. Cuando por olvido, imposibilidad o ignorancia de la existencia de bienes en un mortuario se promueva por algún interesado o heredero la formación de un inventario adicional antes o después de hecha la adjudicación o partición de los primeramente inventarios, el segundo inventario y avalúo de bienes se verificará por el mismo tribunal. El mismo procedimiento se seguirá cuando hubiere que hacer corrección o rectificación para sanear defectos de inscripción en el registro público. En caso de controversias estará lo dispuesto en el artículo 1346. El inventario se hará en virtud de simple petición. Las deducciones en liquidación o en partición se mencionarán en inventarios créditos a cargo de la mortuaria y únicamente aquellos que concurran porque todos los consignatarios reconozcan la legitimidad del crédito, que el título que presente cada acreedor sea de uno de los que la ley requiere para dictar mandamiento de ejecución. Si se promueve proceso aparte sobre propiedad exclusiva de bienes inventariados, los interesados en dicho proceso podrán solicitar que se excluyan tales bienes de la partición o adjudicación, sin perjuicio de que si aquel se decide en favor de la sucesión, se proceda con arreglo en el artículo 1575. En el caso que el heredero acepte la herencia en beneficio de un inventario, deberá ser consciente que mantendrá responsabilidades en cuanto al valor de los bienes que efectivamente reciba y de aquellos que posteriormente sobrevengan a la herencia sobre que recaiga el inventario. De todos los créditos como si los hubiese realmente cobrado, sin perjuicio de que para su descargo en el tiempo debido justifique lo que sin culpa suya haya dejado de cobrar, poniendo a disposición de los interesados los títulos y acciones insolutos. Esto también implicará que el heredero beneficiario podrá optar por exonerarse en todo tiempo de sus obligaciones, abandonando a los acreedores los bienes de sucesión que debe entregar en especie y el saldo que reste de los otros, y obteniendo de ellos y del tribunal la aprobación de la cuenta que de su administración deberá presentarles. Una vez que los bienes de la sucesión son consumidos, o bien la parte que le hubiere cabido al heredero, deberá el tribunal, a petición del heredero beneficiario, citar a los acreedores hereditarios y testamentarios que no hayan sido cubiertos para que reciban de dicho heredero la cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que él haya hecho, y aprobando la cuenta por los acreedores, o en caso de desacuerdos por el tribunal, el heredero beneficiario será declarado libre de toda responsabilidad ulterior. El heredero beneficiario que opusiere a una demanda la excepción de estar ya consumidos en el pago de las deudas y cargos, los bienes hereditarios o la porción de ellos que les hubiere cabido, deberá probar presentando a los demandantes una cuenta exacta y en lo posible documentada de todas las inversiones que haya hecho. La pérdida del beneficio de inventario.
El heredero perderá el beneficio de inventario bajo las siguientes razones. Si a sabiendas dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes acciones de la herencia o supiciere deudas que no existen. Si antes de completar el pago de las deudas y legados enajenase bienes muebles de la herencia sin autorización judicial o de todos los interesados, o no diese precio de lo vendido, la aplicación determinada al concederle la autorización. Ejemplo: Alejo es el dueño de un pequeño restaurante. Este constituye básicamente su patrimonio por el cual ha trabajado toda su vida. Un día recibe la noticia de que su madre ha fallecido. Como único heredero acude al proceso de sucesión en el que se entera que su madre le ha dejado una herencia de 50 millones en activos, una propiedad y algo efectivo. A su vez le ha heredado 90 millones en deudas. Alejo cuenta con dos alternativas. Por un lado, aceptar la herencia de forma simple, lo cual implica que tanto los 50 millones en activos como los 90 millones en obligaciones pasan a ser suyos. Probablemente Alejo no pueda cumplir con las deudas con los acreedores, de manera que expone su patrimonio. Por otro lado, Alejo puede invocar el beneficio de inventario, lo cual implica que las deudas se pagarán hasta completar el total de los activos heredados. En este caso, los 50 millones, pero de ninguna manera el patrimonio propio de Alejo. Es decir, su restaurante se verá en riesgo de asumir la deuda del restante.